Este segundo programa sobre la serie de educación, pedagogía y neuropedagogía, lo que pretende es ampliar algunas de las categorías abordadas sobre educación o sobre la pedagogía del primer programa. Inicialmente habíamos planteado una tesis ligado a la ausencia del lenguaje en los discursos pedagógicos y específicamente en los procesos de investigación. Cuando hablábamos de cómo los niños por lo regular llegan con códigos restringidos a las escuelas, es decir, con un lenguaje de clase obrera o de clase proletaria, y no quiero hablar en términos peyorativos de este tipo de clase social, muy diferente a los niños de clases medias y altas. Para unos se convierte en un cambio cultural, en un choque, en un conflicto, en un proceso de alienación, producto muchas veces de la selección de contenidos, de la distribución y de los mecanismos de control que utilizan las agencias de control simbólica, que en este caso sería el Estado. Y por otro sería el caso de un proceso de prolongación. Estos códigos, como habíamos dicho, el acceso a los códigos no depende de factores psicológicos, sino del acceso que tienen los niños a posiciones sociales e inclusive de carácter especializado. Ya lo habíamos precisado, es decir, no podemos mirarlo desde la lingüística, sino desde la semiótica, porque los códigos para Basil-Bernstein están ligados prácticamente a la problemática de los significados y especialmente a la cultura. Es decir, un código ligado, por ejemplo, a la división social del trabajo, en procesos de clasificación como lo plantea él, o en procesos de interacción social como lo plantea cuando maneja el concepto de enmarcación. Y ahí es donde a pesar de que parezca un poco complejo, es necesario entenderlo. Tal como una sociedad distribuye, selecciona y administra, refleja las relaciones de poder. Habíamos hablado de que en la educación ya no se prepara a la gente para terminar un bachillerato o para desarrollar una carrera, sino que ya la educación, ya su pretensión universal es preparar para toda la vida. Así lo planteaba nuestro Nobel García Márquez, desde la cuna hasta la muerte. Yo lo planteo desde el ambiente intrauterino, porque es necesario también trabajar lo que se llama la educación embriónica, como hacen algunos países europeos, entendiendo que desde el vientre materno es mucho lo que se puede hacer por un niño. O cuando el niño nace, por ejemplo, el niño nace con una masa cerebral pequeña que se va desarrollando a medida que se va socializando. A los 2 años y medio de edad, su masa cerebral es de 1.011 gramos. El peso normal del cerebro es 1.360 gramos. Entonces, imagínense ustedes lo que hace la educación de 2 años en adelante para desarrollar todo su cerebro y toda su plasticidad cerebral. El córtex frontal se desarrolla después de los 25 años. Y miremos todo lo que está pasando en la escuela para relacionar un poco el aspecto relacionado con la neuropedagogía, que es una ciencia naciente muy distinta a la neuropsicología. Porque desgraciadamente a la pedagogía le han robado sus discursos, la filosofía, la psicología, la sociología. Por eso yo los invito a que tratemos de construir territorios cognitivos nuevos, como el que tiene que ver con el cerebro humano, entendido no como una víscera o un computador, sino como un órgano social que necesita del juego y del abrazo para su desarrollo. Ahora bien, volvamos un poco a tratar de entender todos esos aspectos relacionados con el lenguaje del niño en la escuela y con esos principios universalistas que tienen que ver con los códigos elaborados que habíamos planteado, que son muy distintos a los códigos restringidos. Y habíamos dicho cómo nuestra escuela prácticamente se encuentra inundada de una serie de conceptos que no nos hemos podido apropiar de ellos. Conceptos que ya llegaron a la escuela, que están ligados a lo que se llaman los logros, a las competencias, a los desempeños, a los estándares, sí, a una serie de aspectos que ya se encuentran también en la universidad. En la universidad ya se habla de procesos de acreditación, de flexibilización curricular, de créditos, de competencias también, porque es un discurso que ya está atravesando la educación superior. Sin embargo, el origen mismo tiene que ver con un mecanismo ligado al mercado, ligado a la competitividad, cuando la educación es todo lo contrario.
La educación no puede seguirse mirando desde esa visión conductista, una visión de poder que tiene que ver con los procesos de selección basados en ese paradigma darwiniano de seleccionar, sí, a través de procesos de adaptación. La educación es y así lo dice Jaime Parra en una forma magistral, la educación es el proceso más grande de cooperación humana que debe existir. Es como un proceso de conmiseración humana en el cual yo, como maestro, debo de ayudar al otro. No estar como estamos trabajando actualmente, bajo parámetros de evaluación que simplemente es diferente, porque lo que hacemos es simplemente calificar. Yo, lo digo con toda honradez, yo empecé a ser maestro cuando empecé a quitarme todos esos problemas de la evaluación, entre comillas, y empecé a comprender los niños, a entender que el proceso de educación es un proceso que tiene que ver más con lo que habíamos planteado, con un acto comunicativo, es decir, con un proceso de conversación, con un proceso en el cual, si vamos a utilizar estas categorías, como el caso de la categoría de las competencias, que está ligada a los desempeños, entonces trabajemos lo que se plantea del ORS, que es muy interesante, o sea, el saber procedimental, el saber ligado a la parte axiológica, el saber ligado al conocimiento y el saber ligado a la convivencia humana, porque en últimas lo que debe hacer la educación es preparar buenos ciudadanos o competencias ciudadanas. Es decir, si nosotros vamos a tratar de trastocar estos términos, utilicémonos de una forma tal que no estemos haciéndole el juego a estos parámetros ligados con el mercado o a parámetros internacionales. Toda esta política prácticamente es una política generada de las empresas cuando realmente lo que hicieron fue achicar los estados para poder establecer políticas ligadas con la educación. A ellos no les interesa sino simplemente no una educación que forme empleados de calidad o que simplemente forme empleados con unas competencias ligadas inclusive al proceso de créditos a nivel universitario, que también es algo que ha arruinado, y permítame que lo diga, muchas veces los pensum de las universidades. Hoy en día, por hacer este tipo de competencias, la mayoría de los pensum están ligados a la parte disciplinar y se olvidan de la parte axiológica. Los departamentos de humanidades están desapareciendo. Las materias relacionadas con lo humano, con el desarrollo humano, tienden a desaparecer en la mayoría de los pensum. Y hoy en día nos damos el lujo de decir que vamos a hacer carreras profesionales en 4 años. Es decir, lo que estamos es realmente lo que estamos haciendo es ligándonos a un proceso que es muy perjudicial. La mayoría de los presos en Colombia, de 70.000 presos que hay en el país, en Colombia, la mayoría tienen títulos profesionales. ¡Qué tristeza! Y toda la corrupción que nos invade, todos estos procesos que hay que cambiarlos. Y la educación en ese sentido tiene que empezar a transformar nuestra sociedad. Por eso es interesante introducirnos a estos conceptos para poder comprenderlos y empezar a explorarlos de forma diferente. Porque si yo planteo competencias, no es competencias desde mi asignatura, como contenidos, como normalmente se hace,